rey Ramiro II del Reino de León. La historia había colocado a Ramiro en una encrucijada mortal. Rendirse significaba perder su nación y la esclavitud. Resistir, ser aplastado hasta quedar reducido a polvo. Sus fuerzas no eran más que guerreros rudos, equipados de forma mucho más pobre que el ejército real de Córdoba, pero en su momento de mayor desesperación. Ramiro logró algo grandioso, usando su diplomacia, astucia y carisma personal. Convenció al reino de Navarra de las altas montañas y a los condes de Castilla para que dejaran de lado sus sangrientas rencillas del pasado y se unieran bajo un solo estandarte. Se forjó una frágil alianza cristiana. Sabían que estaban completamente superados en número. La proporción podía ser de 5-1. Pero cuando empujas a los hombres contra la pared y les quitas cualquier vía de escape, no luchan con fuerza muscular ordinaria. Luchan con la furia desatada de las bestias salvajes que protegen a sus familias y su fe. Ramiro II era un estratega veterano. Sabía perfectamente que librar una batalla campal en una llanura abierta contra 100.000 hombres y la incomparable caballería islámica era un acto de suicidio. Obligó al enemigo a luchar bajo sus propios términos. Ramiro eligió Simancas, una villa fortificada a orillas del río Pisuerga. Era un cuello de botella estratégico, un terreno asfixiante y mortal rodeado de profundos barrancos, colinas escarpadas y pantanos traicioneros. Aquí, la abrumadora cantidad de tropas de Córdoba no solo no podría aprovechar su ventaja, sino que se convertiría en una masa caótica y torpe, tropezando con sus propios pies. Cuando el inmenso ejército de Abderramán llegó a Simancas, la aterradora desigualdad se hizo evidente. Los brillantes estandartes del ejército musulmán se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pero justo cuando sonaron los cuernos de guerra, cuyo rugido hizo eco en todo el cielo, un fenómeno sobrenatural golpeó con fuerza. El sol desapareció, un eclipse total cubrió toda la península, la oscuridad descendió a plena luz del día. Ambos ejércitos gigantescos se paralizaron en el más absoluto terror, en la mente de los hombres del siglo X. Aquello era el presagio del apocalipsis, la furia de los dioses. Durante los días siguientes, el miedo espiritual pesó sobre ambos bandos, y ninguno se atrevió a hacer un movimiento. Pero finalmente el fanatismo y las órdenes sedientas de sangre superaron al miedo. Se dio la orden de ataque definitivo. La batalla no fue un choque relámpago como las escaramuzas habituales. Se transformó en una gigantesca picadora de carne, un matadero infinito que duró varios días seguidos. Oleada tras oleada, la infantería y la caballería musulmana cargaron como un mar embravecido. Decenas de miles de flechas incendiarias se clavaron en los escudos de roble de los soldados cristianos, creando una lluvia de fuego que caía del cielo. Pero la Alianza del Norte había levantado un muro de escudos de acero impenetrable. Los guerreros curtidos por el clima, con sus pesadas armaduras de cota de malla y sus enormes espadas a 2 manos, destrozaron cualquier intento del enemigo por cruzar el río. Los cadáveres se apilaron tan alto que llegaron a bloquear el flujo natural del río Pisuerga. El agua, que alguna vez fue cristalina, se volvió espesa, teñida de un macabro rojo carmesí. Bajo el calor abrasador del verano y la estrechez del terreno, el ejército de 100.000 hombres de Córdoba comenzó a agotarse. La coordinación entre los flancos desapareció. Se empujaban y pisoteaban a sus propios camaradas en un espacio confinado solo para intentar avanzar. Y ese fue el momento dorado que el rey Ramiro II había esperado con tanta paciencia. Al darse cuenta de que el centro enemigo estaba exhausto, sus formaciones dispersas y su moral por los suelos, desenvainó su espada adornada con la cruz y ordenó el contraataque total. Se acabó la defensa, era la hora de la caza. Toda la caballería pesada, fuertemente acorazada, y la infantería cristiana irrumpieron desde sus posiciones ocultas, rugiendo como monstruos que habían estado encerrados demasiado tiempo.
llevando consigo toda la presión y el odio acumulados. Golpearon como un ariete gigantesco directamente en el corazón de la formación de Abderramán. El impacto tuvo la fuerza para hacer temblar las montañas. Las líneas musulmanas se hicieron añicos al instante bajo el peso de la caballería del norte. El orgullo de la campaña del supremo poder se derrumbó rápidamente, convirtiéndose en la huida más humillante y desastrosa en la historia de la dinastía omeya. Las tropas de Córdoba, presas del pánico, se pisotearon unas a otras, arrojando sus armas para escapar de las espadas implacables de los cristianos. El mismísimo califa Abderramán III, el gran emperador que nunca había saboreado la derrota, estuvo a punto de ser asesinado dentro de su propia y fastuosa tienda real, en medio de un terror absoluto. Se vio obligado a abandonar su exquisita armadura forjada en oro macizo, a dejar atrás su preciada espada con incrustaciones de joyas y, lo más doloroso de todo, a abandonar el inestimable Corán de la realeza. El califa saltó sobre un caballo sin silla y huyó desesperadamente hacia el sur, dejando atrás a decenas de miles de sus soldados que estaban siendo masacrados. Decenas de miles de soldados musulmanes fueron acorralados en profundos barrancos y desfiladeros escarpados, y masacrados sin piedad hasta que no quedó nadie con vida. La batalla de Simancas terminó con un terremoto que cambió para siempre el curso de la historia. Hizo pedazos el mito de la invencible máquina de guerra del imperio cordobés, por primera vez. Los cristianos no solo defendieron sus tierras con éxito, sino que quebraron la columna vertebral de un gigantesco ejército de la Yihad. Desde ese día y hasta el final de su vida, el califa Abderramán nunca volvió a atreverse a liderar un ejército en el campo de batalla en persona. Y para la península ibérica, la gran victoria en Simancas desplazó de forma permanente las fronteras hacia el sur del río Duero, abriendo una nueva era y encendiendo la llama más brillante y apasionada para la gran reconquista de la historia de España.